Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 6. Parto de nalgas. Oh, se ha movido, dijo la consorte Shokugou, acariciando su hinchado vientre. Apenas empezaba a refrescar, pero una gruesa túnica colgaba de sus hombros. Ongniang se enfurecía si Shokugou se dejaba enfriar aunque fuera un poco, y eso era un espectáculo terrible de contemplar. ¡Ya! Gritó la princesa Lingli cuando vio que el vientre de su madre se movía. Estaba sobre una gruesa alfombra en el suelo, jugando con el gatito Mao Mao. La otra Mao Mao había recortado y desafilado pacientemente las garras de la gatita, y también la había disuadido de morder, así que mientras Lingli no hiciera nada completamente escandaloso a la gatita, probablemente no se metería en problemas. Pero, de nuevo, nunca se sabe muy bien lo que va a hacer un niño. Así que Mao Mao, la joven, se sentó en la alfombra, vigilando de cerca para que la princesa no hiciera ninguna travesura. Siempre estaba dispuesta a agarrar a la bola de pelo por el cuello si parecía que iba a intentar morder a la niña. Es curioso. Los bebés empiezan a desarrollar una personalidad incluso antes de nacer, dijo Shokugou, mirando su estómago. Lingli pateaba hacia arriba todo el tiempo, pero esta niña siempre patea hacia abajo. ¿Hacia abajo, señora, siempre?, preguntó Mao Mao, enarcando una ceja. Cogió el gatito y lo metió en una cesta. La princesa protestó a gritos, pero Mao Mao se limitó a colocar la cesta en una mesa donde Lingli no pudiera alcanzarla. Luego se acercó a Shokugou y se inclinó ante ella. ¿Puedo echar un vistazo? ¿No te importa que le toque la barriga? Shokugou la miró interrogativamente. No todo, pero, ¿está todo bien? Mao Mao respondió pasando sus dedos suavemente por el vientre de la consorte. Como en respuesta, sintió otra patada, hacia abajo y hacia afuera. Mao Mao frunció el ceño. Háblame del nacimiento de la princesa Lingli. Fue Ongniang quien respondió. Fue notablemente fácil, mucho más de lo que hubiera esperado para un primer hijo. Supongo que ayudó que la princesa fuera algo pequeña. Ongniang sostenía ahora la cesta con Mao Mao dentro. Lingli había demostrado ser demasiado industriosa en sus intentos de alcanzar la mesa, y se podía ver a la gatita asomarse por debajo de la tapa como si todo aquello le pareciera muy intrigante. ¿Quién atendió la entrega?, preguntó Mao Mao. Yo, dijo Ongniang, aunque parecía algo inquieta por ello. Aquí no se puede contar con el médico, y yo había estudiado un poco, así que lo hicimos funcionar, de alguna manera. ¿Es que? Sí. Teníamos a una mujer de palacio con experiencia en partos, pero justo cuando la princesa iba a nacer, enfermó. Fue lo más desafortunado. Ongniang se vio obligada a asumir el papel con muy poco aviso y dijo que había estado al límite de sus fuerzas. Fue su tenacidad natural la que salvó el día. La comadrona era una mujer mayor que había sido retenida temporalmente en la parte del palacio interno para ayudar en los partos. Pero a cualquiera que le doliera el estómago en un momento tan crucial, bueno, se le instó a renunciar en poco tiempo. Tengo entendido que la consorte Liua fue asistida por otra comadrona. Mao Mao asintió con interés. Entonces, ¿también mantendrían una comadrona esta vez? Sin embargo, había algo que le inquietaba. Shokugou, que parecía percibir su persistente pregunta, sonrió a Mao Mao. ¿Tienes algo en mente? Por favor, habla libremente. Mao Mao se tomó esto como una licencia para expresar su duda en términos concretos. Mi preocupación es si la comadrona podrá hacer frente a un parto de nalgas. ¿Un parto de nalgas? Shokugou volvió a frotarse el vientre y frunció el ceño ante lo que debía ser otra patada. Dices que el bebé siempre da patadas hacia abajo. Si lo que sientes son patadas y no puñetazos, eso significaría que la cabeza del niño apunta hacia arriba. Al nacer, la cabeza tiene que salir primero. La cabeza es la parte más grande del niño, y que pase primero por el canal de parto facilita el paso del resto del cuerpo. Que los pies salgan primero hace que el parto sea mucho más peligroso. ¿Estamos seguros de que es un parto de nalgas?, preguntó Shokugou.
No, señora, es solo una posibilidad. Un examen más exhaustivo podría aclarar la situación. Puede hacerlo. A Mao Mao le resultaba difícil responder afirmativamente a esa pregunta. Su viejo, por todo lo que sabía de medicina, en realidad solo le había enseñado específicamente sobre drogas. Aparte de ese tema en particular, los conocimientos de Mao Mao consistían principalmente en lo que había podido averiguar observando su trabajo en silencio. Yokushou se dio cuenta, por el silencio de Mao Mao, de que una pregunta había sido la forma equivocada de abordar el asunto. «Haz el examen, por favor», dijo en su lugar. Mao Mao miró al techo durante un segundo antes de acercarse a la consorte. «Déjeme decirle en qué consistirá, y luego dígame usted si sigue queriendo que lo haga», dijo, y a continuación describió con detalle la naturaleza del examen. «Dios, ¿en serio?», preguntó Yokushou, llevándose una mano a la boca. El método habría sido un asunto de profunda vergüenza para una princesa protegida. Hacer lo que Mao Mao describía a una persona así habría sido invitar a un castigo como el peor de los villanos. Pero Yokushou dijo, «Bueno, no es nada comparado con dar a luz de verdad». «Adelante». «Sí, señora». Tal era la fuerza de una madre. Mao Mao se preparó para comenzar el examen. «Uf», pensó Mao Mao mientras se lavaba las manos después del examen. No solo se trataba del abdomen, sino también de los genitales, así que incluso con su advertencia no fue precisamente fácil. Lo ideal hubiera sido que el examen se realizara en una etapa anterior del embarazo, pero sabiendo lo que implicaba, lo había evitado. Además, Mao Mao no era una profesional. Si el bebé hubiera sido demasiado pequeño, no habría podido decir nada al respecto. Su juicio final, había un 80% de posibilidades de que se tratara de un parto de nalgas. Había juzgado la ubicación del niño por el sonido de sus latidos y la sensación de sus patadas. Los bebés que vienen de nalgas a veces cambian de posición por sí solos cuando crecen. Sin embargo, el hecho de que el niño siguiera boca abajo en ese momento del embarazo de Yokushou no era una buena señal. Solo faltaban unos 2 meses para que el niño naciera. «¿Qué crees que debemos hacer?», preguntó la consorte Yokushou, que había terminado de cambiarse. Ongnian estaba a su lado, con cara de preocupación. «Me han dicho que el ejercicio y la moxibustión pueden ayudar a remediar la enfermedad. La información sobre los ejercicios exactos que debes hacer podría obtenerse mejor fuera del palacio interno, pero en cuanto a la moxa, sé cómo administrarla». «Entiendo. Intentaré preguntar por ahí para ver si no hay otras formas de ayudar mientras estoy en ello», dijo Yokushou. Sin embargo, pidió a Mao Mao que se encargara de la moxibustión, luego se acarició el vientre, como si se le acabara de ocurrir, dijo, «¿Qué haremos si no cambia de posición? En el peor de los casos, puede que tengamos que abrirte el vientre». Mao Mao no quería pensar en ello. Incluso con una comadrona adecuada presente, el peligro sería grande. Abrir a Yokushou sería el último recurso, y si se llegara a eso, la vida de la consorte estaría en juego. El hecho de que no hubiera ningún médico cualificado al que acudir si algo salía mal solo aumentaba el malestar de Mao Mao. Si el curandero tuviera la menor idea de lo que estaba haciendo, pensó, pero sabía que siempre había sido un curandero y siempre lo sería. Un hombre de buen corazón, pero en absoluto un médico competente. No obstante, sería una tarea difícil traer a otro médico al palacio interno. Oficialmente, tendría que ser un eunuco, y no podría entrar hasta después de haber sido castrado. ¿Podría hacerse a tiempo, o, de lo contrario, podría cambiarse el sistema lo suficientemente rápido como para ayudarles? Espera. Mao Mao se llevó una mano a la barbilla. Se le ocurría una persona que se ajustaba perfectamente a sus necesidades. Pero... mierda. Gimió y se rascó la cabeza, y luego, después de mucho debate interno, miró a Yokushou, sabiendo que nada aventurado significaba nada ganado. «Se me ocurre una persona que podría ayudarnos, señora. Alguien con habilidades médicas irreprochables, que ha dado a luz a niños mediante cirugía varias veces antes». «Dios, ¿podrías?» «De verdad», dijo Ongnian, sonando mucho menos convencido que Yokushou. «No estarás pensando en la dama de compañía del maestro Jinzi, ¿verdad?».
qué había hecho Suiren en este pabellón? No estoy pensando en una dama de compañía. Estoy pensando en un médico. Solo había un problema, a saber. Es un criminal que fue desterrado del palacio interno. Ella estaba pensando en su padre adoptivo, Luomen. La consorte Chokuyo no pestañeó, pero Niang estaba incandescente. Nunca podríamos dejar que un hombre así se acercara a la consorte, dijo con fuerza. No gritó como solía hacer cuando regañaba a una de las mujeres de palacio, sino que destripó con frialdad la idea de Mao Mao. Esta persona podría tener la vida de la consorte Chokuyo en sus manos. Debe ser alguien en quien podamos confiar. Eso era ciertamente cierto. Y en otras circunstancias, Mao Mao podría haber considerado oportuno dar marcha atrás en ese punto. Pero esta vez no. Luomen era, de hecho, su mejor opción para garantizar la seguridad de Chokuyo, y más que nada, Mao Mao sentía un profundo y permanente respeto por su viejo. Podía ser blando de corazón, sin suerte y abuelito, pero también estaba convencida de que era el mejor médico que tenía su nación. «Podemos confiar en él», dijo. «Es tan bueno como cualquier otro médico que puedas encontrar». «No es propio de ti insistir en un asunto como este», observó Niang, aunque Mao Mao solo había dicho lo que era cierto. No obstante, la jefa de las damas de compañía tampoco iba a ceder. «Pero dijiste que era un criminal». «No sé cuál fue su crimen, pero es un hecho que no podemos ignorar». Niang mantuvo la calma, pero la mirada de Mao Mao adquirió un cariz peligroso. Cuando las dos mujeres se enfrentaron, con sus posiciones ordinarias invertidas, fue la consorte Chokuyo quien intercedió. «Tal vez podrías decirnos qué hizo». «Niang, deberíamos escuchar lo que Mao Mao tiene que decir en lugar de desestimarla sin más, y Mao Mao, tienes que mantener la calma y explicarte». En ese momento, Mao Mao sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Dejó escapar un pequeño suspiro y se recompuso, luego se volvió hacia el Chokuyo y Niang. Esta persona era un eunuco y oficial médico. Fue el responsable de traer al mundo al actual gobernante y al actual heredero, así como al hijo de Lady Aduo. En cuanto a por qué fue desterrado del palacio interno, solo he oído que la razón estaba relacionada de alguna manera con la consorte Aduo. El hecho era que Mao Mao no entendía bien la razón. Sería falso decir que no podía adivinar lo que podría haber ocurrido, pero no estaba del todo segura, y no iba a ofrecer especulaciones descabelladas. «Entiendo». «Así que es eso», dijo Chokuyo. Curiosamente, parecía que ya lo sabía. Era una consorte superior, que vivía en la parte del palacio interno porque tenía el favor del emperador. Seguramente habría oído historias. «Y, si puedo preguntar, ¿qué relación tiene esta persona contigo, Mao Mao?» Parecía menos preocupada por su condición de criminal que por la clase de persona que era en realidad. «Es mi padre adoptivo, así como mi maestro en cuestiones de medicina». Chokuyo cerró los ojos por un segundo, pensando, y luego los abrió de nuevo. «Muy bien. Se lo sugeriré al señor Hinsi». «Lady Chokuyo», exclamó Niang, pero la consorte solo sonrió. «Niang, quiero rodearme de gente capaz y hacer el mejor uso que pueda de ellos. Si además son de confianza, mejor. No puede ser una mala persona si este gato callejero nuestro se ha encariñado tanto con él». «¿Gato callejero, eh? Qué bien. Pero es un criminal». «Sí, eso dicen, pero seguro que has oído al menos algunas historias de cómo era el palacio interno en aquellos tiempos, cuántos fueron purgados en la época de la gran emperatriz regente. ¿Me estás diciendo que vas a tomar esas calumnias al pie de la letra?» Sus palabras eran suaves, pero insistentes. «La emperatriz regente», pensó Mao Mao. «Toda una presencia para invocar. Si todavía no estás cómodo, podemos hacer que lo mantengan bajo vigilancia». «Sería un compromiso justo», dijo Chokuyo, y luego tomó papel y pincel de la mesa y comenzó a escribir una carta a Hinsi. 2 días después de plantear el asunto a Niang, apareció en la parte del palacio interno una persona con aspecto de abuela. Mao Mao se sorprendió, se habían movido más rápido de lo que ella esperaba. Gao Yun acompañó al anciano de Mao Mao a presentar sus respetos en el pabellón de Jade,
tras lo cual se dirigieron a la consulta médica. Iba a estar un tiempo con el curandero. El padre de Mao Mao tenía debilidad por los gatos, así que esperaba ver cómo el pelaje del gatito crecía aún más lustroso ahora. Al principio le preocupaba qué pasaría si el curandero se quedaba sin trabajo tras la aparición de su padre, pero parecía que no había necesidad de preocuparse por eso, al menos por el momento. Al fin y al cabo, el ingreso de su viejo en el palacio interno había sido una medida de emergencia, un compromiso. Me alegro de ello, al menos. Sin él, no habría ningún médico digno de ese nombre en el Distrito del Placer. Tal vez no le correspondía preocuparse por eso, teniendo en cuenta que ella había sugerido la idea para empezar, pero le preocupaba que si él no estaba de vuelta en casa para el cambio de año, la vieja señora podría irrumpir en el palacio interno para arrastrarlo ella misma. Tales eran los pensamientos que ocupaban su mente mientras trabajaba en la limpieza del pabellón de jade. Tal vez en parte debido a la visita de su viejo, todas las tareas se habían concentrado en el día de hoy, y todos tenían que trabajar diligentemente. Xinhua se acercó arrastrando un nuevo cubo de agua. «Así que ese tipo, es tu padre, ¿verdad, Mao Mao?», preguntó. Sí. Xinhua parecía desconcertado. Estrictamente hablando, Luomen era el tío abuelo de Mao Mao, pero los dos no se parecían en nada, probablemente el origen de la confusión de Xinhua. De todos modos, Mao Mao se contentó con dejar el tema en suspenso. Tratar de explicar más solo sería una molestia. Solo es, Xinhua buscó las palabras. No es para nada como me lo imaginaba. Supongo que se podría decir que es casi normal. Me pregunto si este es realmente el tipo que crió a Mao Mao. ¿Y qué te imaginabas exactamente? Ejem. Bueno, ya sabes. Él parece francamente. Guiyuan y Sekiu, que estaban trabajando junto a ellos, asintieron junto a Xinhua. Aku, que aún no conocía muy bien a Mao Mao, se limitaba a escuchar la conversación con una sonrisa en la cara. Sensato, concluyó Xinhua. Claro que sí. Guiyuan y Sekiu coincidieron al unísono. Nunca entenderé a esta gente, pensó Mao Mao. Por su vida, no podía imaginar lo que habían estado esperando.